Entonces recordé un día que íbamos bajando con mi hermano, hoy es investigador del CICESE, muy reconocido por cierto. Íbamos bajando con mi hermano y otros compañeros del anexo de Economía, que estaba pegado a la Facultad de Derecho, y de la nada se dejaron venir unos porros de la Facultad de Derecho a golpearlo. Lo golpearon, lo tiraron al piso y lo golpearon. ¿Por qué razón? Porque los vio. Cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores, pues me vino a la memoria aquella escena. Muy autoritaria, por eso decía, cuando decías el milagro mexicano, sí, pero económicamente sí fue un periodo muy importante de nuestra economía, con una visión muy nacionalista y de desarrollo industrial, pero había un proceso muy autoritario. En el caso de López Mateos, de Díaz Ordaz, con las virtudes de López Mateos, que nacionalizó la industria eléctrica y muchas otras cosas, pero era un periodo muy autoritario. El periodo que yo les hablo era después, ya gobernaba de la Madrid, pero se caracterizaba la Facultad de Derecho por eso. Y ayer lo que vi pues siguen siendo lo mismo, en el fondo. Entonces fíjense la contradicción. Ellos hablan de que nosotros somos un gobierno autoritario, cuando lo que promovemos son las libertades en nuestro país, la democracia, la participación de la gente, libre. ¿No les parece muy autoritaria la actitud de ayer del presidente del PRI y de sus diputados? Ahora, son el PRIAN, no se nos olvide, son el PRIAN. Entonces, lo que pasó ayer, pues muestra lo que son, muestra lo que son. Un autoritarismo enorme y pues la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado. Pues están en un espacio de diálogo por excelencia, ¿no? Que es el espacio parlamentario y de debate por excelencia. Entonces es muy lamentable que haya ocurrido esto, porque se ve claramente, ni voy a pasar el video porque no creo que valga la pena, pero claramente cuando uno ve el video se ve de dónde viene la agresión y luego el golpeteo de este compañero en el piso, ¿no? Con estas palabras que tú dices. Entonces es importante pues que se conozca cuál es su actitud, quiénes son, por qué tienen tanto odio. En este clip escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum y vamos a ver la contraposición, es decir, el contraste de medios independientes como lo es el periodista Jorge Armando Rocha y Vicente Serrano en su programa Sin Censura, a diferencia de los medios tradicionales en donde le salen a lavar la cara a Alejandro Moreno. Juzga y opina. Bueno, este asunto llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a equiparar a Fernando Noroña con un pandillero, con un porro. Dice que recordó sus tiempos universitarios cuando un grupo porril atacó a su hermano ahí en el anexo, dice, de la Facultad de Economía, me parece. Ahí estaban y dice la presidenta, mi hermano solamente porque los volteó a ver, entonces se lanzaron a los golpes. Eran los tiempos de esos porros universitarios que, por cierto, también salían impunes, ¿no? Como ha salido hasta ahora Alejandro Moreno Cárdenas. Hay acusaciones muy serias en torno a este sujeto. No solo está la violencia reciente, sino la corrupción. Ahí está la casa de 300 millones de pesos, la mansión que tiene en Campeche, los automóviles de lujo que él ha exhibido, los relojes de 10 millones de pesos que posee. Una riqueza ofensiva, obviamente mala vida, y hasta ahora se ha salido con la suya. Incluso hay un sector, insisto, no hay que irse con la finta, porque si uno abre las redes, pues están dominadas por tendencias artificiales, por ciertos grupos de interés, y claro que algunos le están aplaudiendo, pero son los mismos que decían que iban a arrasar en las elecciones pasadas, que detenimiento, pero yo lo que alcanzo a ver es que es el propio Alito el que le suelta patadas a este camarógrafo ya en el piso. Nos habla de la cobardía
del presidente nacional del PRI, que hoy salió con Ciro Gómez Leiva, refugiado, a decir que no se arrepiente de nada. Si es este video, a ver, de la cuenta de Fernando Noroña que retuiteó, es un video de una usuaria que se llama Andrea y ella escribió 12 segundos para la historia. A ver, sí, exactamente, ese es el video al que me refiero. Muchas gracias, estimado Giovanni. Y bueno, pues, a ver, vamos a observarlo porque creo que es el que mejor muestra cómo no solo Alito agrede a Fernando Noroña, había empujado ya a este camarógrafo y ahí en el piso sí le suelta unas patadas, unos rodillazos, ¿no? Al camarógrafo. Yo creo que este video es de los que menos se han puesto, pero de los que más nos demuestran la violencia ejercida por el propio presidente del PRI. Ahí les va. Oye, cabrón, no le pegas. Eres un cabrón. Oye, cabrón, no le pegas. Eres un cabrón. Bueno, eso es lo que quiero hacer notar. Justo al final se ve que ya estando en el piso, después de que lo empujó Alejandro Moreno Cárdenas, le avienta unas patadas, ¿no? O sea, es todo un cobarde, todo un pandillero, Alejandro Moreno Cárdenas. A ver si vemos esa parte final y no sé si de alguna manera lo podremos poner un poquito más lento, pero ahí se ve claramente la agresión. Creo que es el tema que va a estar, pues, de alguna forma en la conversación, al menos de los medios independientes, de los youtuberos y de los medios libres, porque de lo contrario, de la parte contraria, estamos viendo pues la manera tan miserable de justificar una agresión, amenazas de muerte, golpes, abuso, autoritarismo por parte de los priistas. Entonces creo que pues sí nos corresponde a nosotros hablar de esta situación, porque los medios pues tradicionales lo están callando, lo están justificando, algunos hasta se están burlando. Entonces creo que es importante que lo podamos decir, más allá de a quién fue dirigida la violencia, en este caso que es a Noroña, que todavía hasta ayer es el presidente, sigue siendo el presidente del Senado, lo que lo agrava mucho más por la investidura de lo que representa el presidente de uno de los poderes de la Unión, de uno de los poderes del Estado, que es el poder legislativo y la Cámara Alta del Legislativo, que es la Cámara de Senadores. Pero creo que sí es importante analizar qué es sintomático lo que estamos viendo el día de ayer. Es decir, esto que estamos viendo de la agresión, la amenaza de muerte, es una radiografía muy completa del estado de descomposición de la oposición, del estado de descomposición del PRI y del PAN. Y eso creo que es importante tomar nota, porque no es cosa menor, porque se ha querido reducir a un pleito entre dos personas. Y me parece que el reducirlo a un pleito entre dos personas o un pleito entre particulares, me parece que es también una completa, pues una completa falla, ¿no? Me parece que es el comportamiento de una oposición que está tomando el camino de la violencia. Lo decía incluso en algún momento hace unas semanas, meses, Jorge Romero, cuando se preguntaba que quién iba, ¿no?, a tomar la decisión de empezar a actuar de otra forma, incluso con violencia desde la oposición. Y ahora lo que estamos viendo es eso, es una decisión de los partidos del régimen anterior de tomar los golpes, de tomar la violencia como actuar político ante su incapacidad, ya reducida por el propio pueblo, de poder tener espacios de poder en nuestro país, ya sea en el Ejecutivo o en el Legislativo y también en el Judicial. Entonces, ante esa reducción que es una consecuencia de un pueblo que decide una alternativa política y un modelo distinto político, un modelo económico distinto, ante esta posibilidad, o más bien ante esta situación de un pueblo que decide empezar con un proyecto distinto de nación, desde el 2018, estamos viendo una desesperación que tiene un reflejo institucional en lo que vimos ayer, pero que podríamos
hablar de un montón de acciones violentas que la oposición en sus diversas formas, en sus diversas presentaciones en nuestro país, han estado tomando en nuestro país desde el 2018. Entonces, es la renuncia de hacer política, la renuncia de la vía institucional, la renuncia de la vía política, la renuncia de lo que significa ser una república para tomar los golpes, las amenazas, la violencia como la forma en la que se van a estar actuando a partir de este momento. Si se lo hacen al presidente del Senado, entonces todo puede ser, todo puede suceder. Y eso que no tienen el poder, es decir, de manera formal ellos no tienen el poder ni en el poder ejecutivo ni en el poder legislativo, porque ahí son minoría y actúan de esta forma. Entonces, sí creo que es importante, más allá de todo este asunto del desafuero, que desde luego es importante y es muy mediático y seguramente va a tener debate el día de mañana y en los siguientes días, sí creo que es importante el analizar el fondo, ¿no?, de esta renuncia. Entonces quiere decir que estos partidos pues van a actuar de cualquier forma para tratar de neutralizar a Morena o a la Cuarta Transformación, o tratar de imponer sus ideas, imponer lo que sea su proyecto, por encima de las vías institucionales, ¿no? Entonces, eso, a mí me parece que eso sí es bastante grave. No creo que lo debamos de tomar a la, pues digamos, como a la ligera. Sí creo que estamos viendo un hecho inédito en nuestro país y si acaso también estamos viendo un proceder de un régimen que actuó siempre así durante los 40 años. Siempre actuó con la violencia, con el autoritarismo, con la amenaza de muerte. Se lo hicieron a los suyos, Vicente. Es decir, si lo hicieron con los suyos, si mataron a los suyos, si se mataban entre ellos para lograr imponer su proyecto, para poder llegar a tener el poder que tuvieron, con los privilegios que tuvieron para armar el régimen anterior, pues, ¿qué se espera a los demás, no? En tiempos del PRI, recordemos que hubo muchos muertos por parte del PRD, mataron a muchos periodistas, mataron a muchos opositores en esos momentos, el PRI siendo gobierno. Ahora siendo oposición, quieren volver a retomar esta forma de hacer política que era a través de la bala, de la violencia, del autoritarismo, de la imposición, del ser gandalla, ¿no? El punto es que, bueno, ahora afortunadamente pues no tienen el poder institucional en ninguno de los tres poderes de la Unión. Sin embargo, la ilegalidad es el sello de la casa y ellos siguen teniendo controlados el gran capital, al crimen organizado, como parte del mismo partido, ¿no? Es decir, ahora no podemos decir que el crimen organizado no forma parte de lo que es el régimen anterior. No podemos decir que el gran capital sigue siendo o no sigue siendo parte del mismo régimen anterior. Entonces, ellos siguen teniendo un poder fáctico importante, tienen un poder económico importante y tienen un poder de fuego importante a través del crimen organizado. Entonces, creo que lo que ayer vimos en el Senado, pues es un claro síntoma de la forma en la que ellos están decidiendo, a partir de este momento, renunciar a la democracia, renunciar a la política, renunciar a el debate sano, sí, a lo mejor alto en la cuestión de lo que se dice, las argumentaciones, pero no llegando a este tipo de violencia y a este tipo de exhibición que los muestra, pues como son. No es que hoy nos sorprenda que sean de esa forma, sino que sí, siempre han sido así, solo que anteriormente pues tenían el poder suficiente para hacer lo que quisieran, ahora no. Pero creo que es importante mencionarlo, es esta renuncia de lo político por encima de las instituciones, creando en el nivel institucional representativo más alto que tiene el país, que es la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, y la Cámara de Diputados, viendo este tipo de violencia. Fíjate, si lo hicieron ante los ojos de todos, si lo hicieron a través de lo que se pudo documentar, incluso con las propias imágenes del colega camarógrafo que fue golpeado y al que todavía golpeado se le empezó a patear y se le dijo cállate perro y se le amenazó de muerte, si esto lo hacen ante la vista de todos, de las redes sociales, de los videos que se pudieron tomar, incluido de una de las víctimas, pues imagínate tú lo que no hacían cuando no los veíamos, ¿no? Cuando tenían el poder. Entonces, esto es un reflejo ya de un partido que está en descomposición,
Es un partido que está en descomposición, un partido que está en un momento ya de putrefacción, en el que no encuentra, como la derecha es en el mundo, cuando no encuentra las vías democráticas, porque no subsisten en democracia, la derecha no subsiste en democracia, la derecha no compite en democracia, la derecha nunca ha ganado en democracia, lo ha hecho a través del fraude, a través del autoritarismo, a través del miedo, a través del terror, a través del magnicidio, a través de todo lo que es violencia y antidemocrático, y entonces estamos viendo esto que no puede subsistir en un ecosistema democrático. Destacar los hechos y plantear un contexto que cabe para entender el porqué de las opiniones que se hacen por parte de Jorge Armando Rocha en su canal y Vicente Serrano en su programa Sin Censura junto con el periodista Jonathan Pérez es fundamental para ver el verdadero contraste que existe entre medios verdaderamente independientes y los medios tradicionales que siempre tienen un interés económico, político y de poder. Gracias por visitarnos a Capítulo 1, La Nota MX, 28 de agosto del 2025. Seguimos trabajando para llevarte las notas más importantes hasta tus dispositivos. Acabamos de ver y escuchar un análisis basado en los hechos y en un contexto histórico que está plenamente documentado en cómo, a través de la violencia física, verbal y extrapolada hasta el nivel de un magnicidio como lo fue el del mismo candidato del PRI, Colosio, en la década de los 90, son hechos reales, no son opiniones, y que nos hace entender el cómo la oposición de la derecha, hoy día encabezada por el PAN y el PRI, actúan de esa forma. No son demócratas. Eso no es democracia. Ya lo hemos escudriñado, ya lo hemos platicado. Y bien, Jonathan Pérez lo refleja al final de la intervención que tiene con Vicente Serrano. Llegan únicamente a través de esa violencia pura y se mantienen como tal. Y agregar que son los primeros que hablan de libertades. Ojo, ese es un diálogo engañabobos. Fíjate cómo toda la ultraderecha utiliza esas frases, las libertades. Es por lo primerito que hablan y descalifican a los demás. La incongruencia que existe entre decir las libertades descalificando a los demás, eso no es libertad. Para ellos es libertad que ellos puedan hacer lo que quieran y no que todos tengamos la libertad, al igual que ellos, de hacer y decir lo que queramos. Ya escudriñamos en el video anterior del día de hoy lo que sucedió y cómo le están lavando la cara a Alejandro Moreno en los medios convencionales, en donde ellos enmarcan un contexto que no tiene que ver con lo que sucedió ahí, porque Gerardo Fernández Noroña jamás ha agredido físicamente a nadie, al menos en el contexto de la política. Y eso debe de quedar muy, muy claro. Por eso decir que ese contexto que cabe en términos de esos hechos deleznables por parte de Alejandro Moreno, cabe más que a la perfección. Hay que esperar ahora y ver qué es lo que sucede, porque aún así la misma presidenta resalta el hecho de la libertad, resalta el hecho de la expresión y más en un recinto como es el Senado y la Cámara de Diputados. Pero eso no justifica la violencia. Y hay que esperar si en verdad ahora sí se lleva a cabo el juicio político en contra de este tipejo de lo más bajo, que es Alejandro Moreno. Porque lo vienen desaforando ya desde hace varios años y no pasa nada. Eso a mí no me gusta. Y solamente también para que veas que soy muy claro al respecto y que ese equilibrio debe de existir siempre. Yo hay cosas en las que no estoy de acuerdo, Cuando, si no entendemos el contexto, hay que clarificarlo, porque él lo dice en términos de la riqueza mala vida. Pero muchos se pueden quedar con la idea de cuando dice la riqueza ofensiva o una riqueza ofensiva y luego completa con y desde luego mala vida, la riqueza nunca va a ser ofensiva. En mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si tú, con tu esfuerzo de todos los días, en donde a veces en verdad uno suda hasta sangre, no debe de por qué ser ofensiva. Es fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, y será bien reconocida. Y qué bueno. Yo ahí discordo. Pero entiendo el contexto en el que lo dice Jorge Armando Rocha, pero solamente lo clarifico. Si el video te gustó,
Acuérdate, suscríbete, ayuda a crecer la comunidad. Tenemos que llegar a más gente. 2030 y 2027, que está más cerca, debemos de llegar a más gente para que vean y se desnude a la verdadera política, a quienes están a favor y quienes están en contra del pueblo. Y digo al pueblo de los que queremos el verdadero cambio en nuestro país y no más atole con el dedo. Suscríbete, deja tu like, deja tu comentario. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Chao.